Y vamos a hablar en esta oportunidad de la Sociedad de la Niebla. Comencemos estas palabras diciendo que escritores de renombre mundial como Dumas, como George Sand, Gerard de Nerval o el propio Julio Verne, maestros de la pintura como Delacroix o influyentes personajes de la escena cultural y social de la Francia del siglo XIX, estuvieron vinculados a una extraña sociedad conocida como la Sociedad de la Niebla, y cuya existencia parece que transformó silenciosamente la mentalidad y la ideología de millones de personas en todo el mundo. Aquellos que se deleiten examinando el en vez de la historia, así como con mayúsculas, descubrieron entre líneas quiénes fueron los verdaderos precursores de los cambios ideológicos y sociales de cada momento, encontrarán sin duda en el siglo XIX un curioso y complejo mosaico de hechos que estudiar, con determinados aspectos que adquieren algunos ribetes, si se quiere, sobrenaturales. No en vano, en aquella época florecía en Europa discretos colectivos de pensadores místicos y políticos que, profundamente desencantados con el racionalismo que imperaba en artes y ciencias desde hacía 2 siglos, decidieron emprender una acción eficaz contra tan rígido establishment. Surgieron así organizaciones de corte esotérico como la Sociedad Teosófica y la Golden Dawn, que calaron hondo, por ejemplo en escritores de la talla del poeta irlandés William Butler Yeats, que definió aquella situación de incipientes cambios sociales como la rebelión del alma contra el intelecto. La cuestión es que la Sociedad de la Niebla habría sido fundada en el siglo XVI por un impresor de Lyon apodado Griffet, quien, según comenta el esoterista Grasset Dorset, tomó su seudónimo de una antigua sociedad griega llamada Nefes, fonéticamente muy similar a Griffet, y que significa niebla. Ahora bien, ¿por qué niebla? Lamy se ha formulado esta cuestión en numerosas ocasiones. ¿Acaso es porque la niebla es un elemento que representa lo desconocido, a Dios, a un demiurgo, al propio Lucifer? ¿Tiene acaso que ver con la nube que invadía la tienda del Arca de la Alianza cuando Dios descendía entre los hebreos? ¿O con estas nieblas misteriosas que presiden la aparición de seres extraños e inquietantes en las novelas de Lovecraft y Merritt? Y en ese caso, ¿cuál fue la influencia exacta que estos seres ejercieron sobre esa sociedad secreta? Todo parecería indicar que lo que alimentó la sociedad de la niebla fue tomado de la francmasonería y que su objetivo principal, al menos en un principio, fue asimismo el de llegar a conocer a Dios, estudiando la naturaleza y sus leyes, tal y como sostienen gnósticos y rosacruces. Pero hay más. Una de sus principales fuentes de inspiración hay que buscarla en una sociedad fundada en el siglo XVIII por Adam Weishaupt y que recibió el nombre de, y aquí el dato, los Iluminados de Baviera, los Illuminatis. Los Iluminados influyeron tremendamente en la caída del antiguo régimen y en el advenimiento de la Revolución Francesa en 1789, y de hecho la importancia de su papel histórico sería suficientemente reconocida un siglo más tarde entre los propios novelistas vinculados a esta sociedad de la niebla. Y hablemos un poco del sueño de Polifilo. Este libro se atribuye a un monje dominico italiano del siglo XV llamado Francesco Colonna. Se trata de un tedioso volumen dividido en 18 capítulos y en el que se enmascaran con todo tipo de argucias los amores profanos entre Colonna y una tal Polita o Hipólita. La reputación que tuvo en su época como libro erótico por un lado y su fama de texto ilegible por otro, condenaron este texto casi al olvido del público en general, aunque según se desprende de un artículo que en 1881 publicó Dorset, antes aludido por nosotros, esta Sociedad de la Niebla lo rehabilitó a este libro, lo trajo nuevamente a la palestra. Por supuesto, en esta primera fase de la Sociedad de la Niebla. De esta manera, escritores como Cervantes, Dante o Goethe y otros artistas del Renacimiento a lo largo de toda Francia e Italia terminaron diseñando jardines como los de Versalles en Francia, Bomarzo en Italia y el de la isla de Aranjuez en España, cargados de símbolos extraídos del sueño de Polifilo. Pero si las vinculaciones con la niebla y con el texto en clave de Colonna son relativamente fáciles de rastrear en sus primeros momentos de influencia entre los siglos XVI y XVIII, estas resultan tanto o más evidentes en la Francia del siglo XIX. Probablemente fue Alejandro Dumas, padre, quien reavivó la llama de la Sociedad de la Niebla al publicar en 1839 su novela, El capitán Pánfilo, de pan, que como poli significa todo, y filo hijo, y que describe las conversaciones de este nuevo polifilo que sostiene con la élite artística de París.
La debilidad de Alejandro Dumas por los temas esotéricos fue bien conocida incluso mientras vivió, ya que contaba entre sus amistades con ocultistas tan conocidos como Papus o Eliphas Levi, e incluso en novelas suyas como Los Mohicanos de París, no duda en evocar temidas sociedades secretas, políticas, como la de los Carbonarios. Dumas y Hetzel bien merecen una mención aparte. El primero fue un conocido masón y libertario que apoyó incondicionalmente al iniciado Garibaldi en su proyecto de unificación de Italia, mientras que el segundo fue un activo político que desempeñó labores destacadas como jefe de gabinete en los ministerios de la Marina y Asuntos Exteriores, y que incluso tuvo que exiliarse a Bélgica debido a sus ideas republicanas cuando Napoleón III llegó al poder en Francia. El papel de ambos personajes en la trama de La Niebla es esencial, ya que mientras Dumas captaba nuevos valores literarios y los iniciaba en la ideología libertaria de la sociedad angélica, Hetzel editaba sus obras, las distribuía profusamente y les promocionaba a través de su magazine de la educación y la recreación, dirigido por un notable masón llamado Jean Macé. Mención aparte merecen los rastros de su pertenencia a la Sociedad de la Niebla, que se encuentran diseminados a lo largo de la obra de Julio Verne. En su libro Julio Verne, iniciador, Michel Lamy encuentra ecos de El sueño de Polífilo en novelas como El castillo de los Cárpatos o Viaje al centro de la Tierra, donde Verne describe la fundación de una sociedad literaria en 1818 que parece evocar a la niebla. De todos los personajes vernianos, sin duda es Phileas Fogg, protagonista de su famosa novela La Vuelta al Mundo en 80 días, el que más se aproxima al ideal de Polífilo. Etimológicamente, como sucedía con el capitán Pánfilo de Dumas, Phileas puede descomponerse en Eas, que en griego significa todo y es el equivalente de Polí, convirtiéndose este personaje en un nuevo Polifilo. En cuanto a Fogg, su apellido en inglés significa justamente niebla. Los vericuetos crípticos en torno a Fogg llegan a tal punto que Verne le perfila como un miembro destacado de un selecto colectivo británico llamado el Club de la Reforma y cuyas iniciales R y C coinciden con las de la Sociedad Rosacruz, además de dotarle de una de las señales de identidad más características de los autores de La Niebla, la inmortalidad, al describirle como un Byron impasible que parece haber vivido 1000 años sin envejecer. Para terminar, diremos que el radio de acción de la Sociedad de la Niebla abarcó también a artistas, ¿no? A múltiples artistas. Y de lo que no cabe duda es que los autores que hoy se vinculan a La Niebla transformaron el modo de pensar de millones de personas, moldeando su inconsciente y preparándolo para una nueva clase de sociedad que entonces apenas podía esbozarse. Verne influyó en muchas generaciones de jóvenes al sentirse fascinados por el progreso, mientras que las obras casi ocultistas de Nerval o de Dumas abrieron a sus lectores las puertas a vías de conocimiento heterodoxas, que encontrarían eco en artistas como Poussin, cuyas obras están cargadas de símbolos y claves que desafían a todo aquel que se asome a sus lienzos. Esto fue para Historias y Relatos, La Sociedad de la Niebla. Y vamos a hablar